Muy buenas tardes, esto es Lima Gris por Nacional TV, mi nombre es Edwin Cabello. Yo soy Luis Felipe Alpaca. Y en este programa de hoy tenemos temas puntuales que tienen que ver con la película, con la política y también con el tema cultural. Hablaremos algo del tema arqueológico y de literatura, porque en el set ya tenemos a un escritor peruano. Se trata del escritor Mario Suárez Simis, con quien conversaremos sobre su última publicación. Ya se está hablando de cine últimamente en algunos programas, ya ahora hablaremos de poco de política y de literatura también, ¿no? Bueno, como todos sabemos, sigue la polémica si el gol fue gol o no fue gol lo que pasó ante Uruguay en Montevideo, ¿no? Hay nuevas imágenes que siguen apareciendo y que indican que de alguna forma pues nos quieren vender gato por liebre. Al final, para muchos, esa pelota entró, incluso para mí, pero no sé, opiniones que también existen en redes y prácticamente hay gente que ya está asumiendo que no entró. Es que también, si nos ponemos a pensar, la Conmebol no solamente tiene 2 cámaras, pues, ¿no? ¿Cuántas cámaras hay en la cobertura alrededor del arco? Hay muchísimas cámaras, es decir, los ángulos son distintos y los planos también son distintos. Qué casualidad que el VAR, a través de Conmebol, presenta ese ángulo donde se ve aparentemente la pelota, solamente estar aparentemente metida por la mitad. Pero nosotros vimos en la transmisión en vivo del partido que el arquero entró hasta adentro con todo y pelota. Así es. Y en el audio se muestra un asistente del VAR que dice gol, gol, y lo desmienten. Aparentemente dicen, no, repite la toma y lo desmienten. Es decir, yo creo que Uruguay, finalmente la consigna es que tiene que ir al Mundial. Entonces, así es. ¿de qué estamos hablando, no? Así es, bueno, y también ha quedado fuera del Mundial, eso está confirmado. Italia, una de las grandes potencias del fútbol, ha quedado nuevamente fuera del Mundial de Qatar 2022. 2 mundiales. Ya, Es lamentable, ¿no? Por el nivel, por los jugadores, ¿no? Por la trascendencia que tiene el calcio a nivel internacional. Pero bueno, son cosas que suceden, es así, en el fútbol o pierdes o ganas, no hay otra. Y anoche nos tocó perder con ayuda o sin ayuda del árbitro. Pero lejos de eso, creo que esa polémica manchó el partido y manchó lo que ha logrado Uruguay, ¿no? Uruguay es un equipo aguerrido, con buenos jugadores, sí, pero esperemos que eso también lo demuestren en el Mundial. Ahora a nosotros nos queda todavía una oportunidad más el día martes en Lima contra Paraguay. Ese partido se tiene que ganar o ganar, no hay otra salida, no hay otra opción. Se repetiría la historia, ¿no? De cómo Perú llega arrastrando a un mundial, ¿no? De nuevo tentar a través del 5º puesto mediante un repechaje la eliminatoria. En fin, tampoco no es algo que al equipo lo lleve a la Copa del Mundo con un gran precedente, ¿no? O sea, arrastrando. Sin embargo, a veces los hinchas pierden la perspectiva, ¿no? Sí. O sea, el infantilismo es tan grande, la fidelidad hacia la escuadra peruana es tan grande que a veces la hinchada se confunde y piensa que tenemos un gran equipo. Ahora, hay otro tema, ¿no? Que hemos visto en la cancha, y eso se ve en la cancha, es decir, Perú, la camiseta de Perú no pesa cuando suceden este tipo de polémicas, ¿no? Y los dirigentes, ¿dónde están? Se hacen la pichi, ¿no? Lozano y compañía, lamentablemente, durante los últimos años, siempre ha estado a favor de la Conmebol. Quieran o no, eso es parte de su forma de mantenerse en el poder. Es un dirigente muy cuestionado e investigado, ¿no? Que lamentablemente tiene sumergido al fútbol peruano en la oscuridad, porque es terrible lo que se vive a nivel de fútbol de menores, ¿no? Prácticamente no existe el fútbol de menores, no tenemos canteras de dónde sacar nuevos jugadores. Es un gran negocio y el presidente de la federación es muy intocable. Ahora yo pienso que probablemente qué hubiera pasado si hubiera estado Paolo Guerrero o la Foquita Farfán, de repente no hubieran permitido que el árbitro tome esa determinación. Yo creo que si hubiera habido un poco más de reclamo colectivo, otro sería el cantar, pero se chuparon. Claro, ¿no? La presión del equipo, es decir, la presión de todo el equipo para detener por unos segundos ese partido para que el árbitro tome la decisión de ir a mirar la pantalla, pero nunca lo hizo, ¿no? Y eso es lo que pasó. De alguna forma algunos le gritan que son pechofríos, otros dicen, bueno, que se quedaron callados, ¿no? Y ese gol que nos hace Uruguay también los agarró a los jugadores o a toda la defensa peruana con la almohada en la cabeza. Estaban durmiendo. Y ese es el error permanente que se comete en el equipo o en la selección, ¿no? Esa defensa siempre se distrae, se duerme. Y eso es lamentable porque termina el gol en nuestro arco. Pero bueno, Luis Felipe, para cambiar un poco el tema, ya tenemos también un informe que ha preparado Luis Felipe sobre
¿cómo se le puede decir? El ex encargado de Palacio, que es Francisco Sagasti, ¿no? Es que acaba de surgir, estaba guardadito, estaba sigiloso, estaba escondidito, pero acaba de salir nuevamente a la escena política a través de los medios, ha brindado una entrevista en un dominical, ha escrito un artículo en un medio hace unos días que ha causado un poco de polvareda porque está planteando, en fin, yo creo que tenemos que ver el informe para ver de este personaje que ha salido nuevamente, con qué fines. Vamos a hablar después de eso. Perfecto, bueno, vamos con el informe, por favor. Esta noche en Lima Gris, el pañuelo arribista. El exencargado de Palacio de Gobierno, Francisco Sagasti, hace unos días publicó un artículo en el que critica los errores del gobierno de Pedro Castillo y resaltó su incapacidad por designar ministros y funcionarios incompetentes y con cuestionamientos. En esa línea, el político morado propuso un proyecto de reforma para recolectar firmas de la ciudadanía para adelantar elecciones generales. La ciudadanía puede ejercer el derecho de pedir una modificación constitucional. ¿Para qué? Para recortar el periodo presidencial y congresal. Esta noticia se da en medio de un acuerdo nacional y de una próxima sesión de moción de vacancia que tiene enfrentados a la sociedad civil y a los políticos de distintas tendencias que ya tomaron decisiones respecto a 3 opciones distintas: disolución del Congreso, vacancia presidencial o que se vayan todos. Nos preguntamos entonces, ¿cuál de esas 3 prevalecerá? Recordemos que gracias a los oficios de los medios, Francisco Sagasti goza de una trayectoria en Concitet como investigador y además trabajó en el gobierno revolucionario de Juan Velasco Alvarado como asesor en el Ministerio de Industria y como asesor en el Consejo de Investigación Nacional. Sin embargo, este funcionario del Banco Mundial tiene en su vida un episodio indeleble que lo marca para siempre. Sagasti también fue secuestrado durante la toma de la residencia del embajador de Japón en diciembre de 1996, pero a los 3 días fue liberado y en señal de admiración y agradecimiento, antes de abandonar la embajada le pidió un autógrafo al cabecilla del MRTA, Néstor Serpa Cartolini, y también a su lugarteniente, Rolly Rojas, el árabe. La historia nos ratifica hoy que Francisco Sagasti junto a los morados y a Mirta Vázquez siempre apoyaron a Martín Vizcarra y se aprovecharon de una marcha multitudinaria en noviembre de 2020 con una falsa narrativa del golpe y que prácticamente los colocó al mando del Ejecutivo y del Legislativo respectivamente. Se benefició una persona que pertenecía a un partido minúsculo, el Partido Morado, que había estado conjuntamente con Guzmán insuflando veneno y poniendo plata para que la gente se manifieste, para que salga a las calles. El Partido Morado, el señor Sagasti, que después fue presidente de la República. Luego de asumir el gobierno interino, Sagasti demostró ser la simbiosis del gobierno de Martín Vizcarra e inmediatamente designó a Pilar Macetti en el MINSA para que continúe con la nefasta gestión vizcarrista. Y luego hizo lo mismo con Óscar Ugarte, que anteriormente había sido parte del funesto Comando de Operaciones COVID. A pesar de que Sagasti hablaba de equidad, sus ministras y viceministros se vacunaron ilegalmente en lo que fue el escandaloso caso Vacunagate. En tanto, la excanciller Elizabeth Gastete dejó mal parado al entonces mandatario al revelar que había recibido su autorización para inmunizarse. Entre tanto, él fue citado por el Congreso para responder por aquellas aseveraciones, pero se negó a ser interrogado y desairó a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. A pesar que la pandemia golpeaba a toda la población nacional por la feroz crisis económica, Francisco Sagasti, en contubernio con su exministro de Economía, Waldo Mendoza, junto a la bancada morada y al entonces presidente del Parlamento, Mirta Vázquez, boicotearon y observaron 5 proyectos de ley que beneficiaban directamente a los trabajadores peruanos. Durante su breve y funesta encargatura, se rechazaron las devoluciones de la ONP, AFP, CTS, FONAVI y la ley de usura bancaria, e incluso recurrieron al Tribunal Constitucional para derogar 3 de ellas. Asimismo, Sagasti observó la ley de control de precios de pensiones en los colegios privados, que durante la pandemia no disminuían sus cuotas. Sin embargo, durante su encargatura, sí fueron diligentes para aprobar leyes de género. Cabe recordar que ni bien Ollantumala juramentó como jefe de Estado, inmediatamente se emitió una resolución para que Francisco Sagasti integre un puesto clave e importante en el sector educación, y posteriormente en el mandato de Martín Vizcarra le dieron otro cargo clave para seleccionar a los miembros de la SUNEDU.
Ahora entendemos por qué en esas épocas Sagasti figuraba en las agendas de Nadine Heredia. Y también se acaba de revelar que su nombre figura en la agenda roja del sobrino del presidente, Pedro Castillo. El poder siempre emborrachó a Francisco Sagasti porque en una reunión privada que tuvo en Palacio con el exparlamentario Luis Valdés, lo amenazó de forma desafiante y le advirtió que sacaría a los medios de comunicación y que se atenga a las consecuencias porque lo que iba a pasar iba a ser peor de lo que pasó en noviembre de 2020. No cabe duda que la encargatura presidencial de Francisco Sagasti fue un absoluto despropósito, porque desde que tomó Palacio de Gobierno no solo pasó al retiro a 17 generales de la policía de manera ilegal, con el único objetivo de designar como jefe de la PNP al general César Cervantes, a pesar que no le correspondía por ley. Sagasti además, en un hecho sin precedentes, endeudó al país por más de 100 años, sin dar antes una explicación razonable de su decisión y sin explicar que dicha deuda será pagada con los impuestos de nuestros nietos y bisnietos. Y por si fuera poco, antes de dejar la presidencia de la República, envió al Congreso un oficio pidiendo un seguro médico, un asistente personal y una pensión vitalicia de 15.600 soles. Al parecer, eso habría sido planeado, porque solo una semana antes de la solicitud, el propio Sagasti observó el documento aprobado por el Congreso, el cual suprimía la pensión vitalicia para los exmandatarios. Por esa razón, él habría calculado que luego de truncar dicha autógrafa, ya podría acceder a esos beneficios solicitados. A pesar que Sagasti fue denunciado por la fiscal de la Nación por los presuntos delitos de atentado contra el derecho de sufragio y obstrucción a la justicia en agravio del Estado, y denunciado por genocidio por el excongresista César González por la muerte de más de 200.000 personas debido a la pandemia del coronavirus, y por la presidenta de la Asociación de Víctimas y Afectados del COVID, Katy Cachay, él ahora reaparece recargado y ya empezó a presentarse en los medios de comunicación para recibir los reflectores, así como lo hizo en aquella entrevista en noviembre de 2020 ante 4 complacientes presentadoras televisivas en Palacio de Gobierno. ¿Y quiénes somos todas? Las conductoras de los programas dominicales de su preferencia. Así que esta noche me toca, en una ocasión sumamente singular, presentar a quienes normalmente están al otro lado compitiendo. Esta noche compartimos la entrevista con Pamela Bertis, con Mónica Delta, con Rosana Cueva y tu servidora Sol Carreño. Nos hemos sorteado quién presenta y por eso presento yo. Muchas gracias a todas por estar aquí y sobre todo muchas gracias, señor presidente, por concedernos esta entrevista. Sin duda, Francisco Sagasti, a pesar de haber sido marketeado como un intelectual que ha dado aportes a nuestro país, en realidad ha sido el mayor enemigo del Perú debido a su falta de empatía y desprecio hacia ese 75% de la PEA que desde hace 2 años padece una economía familiar quebrada por causa de la pandemia y de la indolencia de Vizcarra y Sagasti. En la revista del pañuelo de seda, y que de la forma más impostada terminó un discurso presidencial con un verso del inmortal César Vallejo, solo ha tenido oficio para acomodarse al poder de los gobiernos de turno, y pese a que hoy pretende resurgir en la esfera política, no cabe duda que tarde o temprano dejará de ser impune y saldará las cuentas pendientes que tiene con la nación peruana. Sagasti es un inmoral. La historia lo juzgará como un miserable. Bueno, lo dice Hugo Guerra en el informe, ¿no? Sagasti es un inmoral y la historia lo juzgará como un miserable. La verdad, recordar un poco lo que ha pasado en esos meses que Sagasti estuvo en el poder, miraba y recordaba y decía, qué vergüenza, ¿no? En serio, es impresionante todo lo que han hecho, ¿eh? Con el apoyo de los medios de comunicación, con el apoyo de esas conductoras que estaban sentadas con una especie de abanico, ¿no? Rindiéndole pleitesía a Francisco Sagasti. Este personaje realmente, y el problema es que lo han idealizado y lo han segmentado como el gran intelectual, el gran científico, el gran aportante a nuestro país, brillante, ¿no? Y sobre todo gran presidente, porque ojo, él no ha sido presidente de la República. Él fue presidente del Congreso, que estuvo encargado de Palacio de Gobierno por 8 meses. Es así, como dice la hermenéutica. Sin embargo, a este señor, a este ídolo de barro, lo venden de esa forma y es un enemigo del Perú. Como hemos visto en el informe, esos 8 meses de encargatura presidencial fueron para boicotear leyes que en ese momento iban a reivindicar a los peruanos más vulnerados. Y miren lo que hizo.
Y en el informe faltó añadir otra ley que observó que fue tan desagradable que la propia Contraloría impugnó la observación de Sagasti. Impugnó una ley para la lucha anticorrupción o para sancionar a los corruptos en las instancias del Estado. Observó, es decir, petardeó una ley que luchaba contra la corrupción. Imagínense lo que hizo este sujeto que está pidiendo una pensión vitalicia solamente por 8 meses de encargatura. Es un despropósito nacional. Eso es Francisco Sagasti, un oportunista, un arribista, que no es lo que dice ser. Bueno, y recordemos que el arribista y Sagasti es del Partido Morado, ¿no? Que parece que todos son cortados por la misma tijera, porque ahí todos son arribistas y se venden como grandes políticos, que no lo son, ¿no? Simplemente la mayoría de ellos ha estado a favor de las grandes empresas. Eso también es bueno recordarlo. El Partido Morado siempre estaba a favor de las grandes empresas, señores. Pero ahora ya no existe el Partido Morado, ¿no? Hay 3 congresistas independientes que de alguna forma quieren intentar hacer algo, un poco de ruido en el Congreso, pero no existen en el Congreso. Y los medios le siguen llamando bancada. Bancada morada, cuando es imposible. 3 gatos no pueden conformar una bancada en un parlamento. Son varias, no son bancadas. Y es por eso que decimos que este arribista ahora pretende, ¿no?, nuevamente retornar al poder, adelantar las elecciones. ¿Para qué? ¿Qué busca nuevamente? Ya les encantó llegar de una forma súper extraña, con 2 muertos en la calle, a convertirse en encargado de la presidencia. Esta vez no va a pasar. Espero que no pase. Cambiando de tema y dejando a un lado a los arribistas, quiero leer un texto que me ha causado bastante preocupación. Es un texto publicado por un arqueólogo de nombre Moisés Ríos Canales, que se identifica con el DNI 07464179. Nosotros siempre hemos cuestionado, criticado, denunciado todo lo que viene pasando en el Ministerio de Cultura. Pero las cosas se ponen interesantes cuando gente que ha trabajado dentro del propio Ministerio de Cultura denuncia de forma contundente lo que viene pasando. Entonces voy a leer parte del texto porque es extenso, pero en el segundo párrafo que inicia este texto dice: esta mafia llamada caviar por los medios de comunicación ha hecho escarnio con mi persona por nunca haberme alineado a sus intereses corruptos. Para muestra un botón: fui despedido arbitrariamente del proyecto Capacñán en el 2015, sin ninguna justificación constitucional, época en que todos sabemos el ministerio era tomado por esta mafia, principalmente en la Dirección General de Patrimonio Arqueológico, la misma que tendría escándalos públicos de corrupción, como el caso del Rally Dakar en el año 2017, y eso lo recordamos todos. Tenemos pruebas contundentes de que parte de esta mafia tiene tentáculos en el área de conservación y puesta en valor del proyecto Capacñán, y también en la Dirección Desconcentrada de Cultura de Moquegua, atención Moquegua, los cuales delibera y organizadamente han intentado destruir mi carrera como arqueólogo y conservador del patrimonio arqueológico, inclusive sin importarles la afectación directa del proyecto arqueológico Cerro Baúl, perteneciente al Sistema Nacional de Inversión Pública, con una inversión de 32 millones de soles, proyecto ubicado en el departamento de Moquegua, en coordinación con malos integrantes de la unidad ejecutora de dicho proyecto perteneciente a la Municipalidad Provincial de Torata. Luego de casi 7 años de inquebrantable lucha y brutal obstaculización a mi carrera profesional, inclusive hasta ahora la Dirección Desconcentrada de Cultura de Moquegua arbitrariamente no me quiere pedir 2 ciras solicitados, ya que esto responde al objetivo de ahogarme económicamente y chantajearme para que no hable. No obstante, he logrado reunir pruebas contundentes sobre el grado de corrupción y pobredumbre profesional que hay en estos órganos del Ministerio de Cultura, donde algunos temas se manejan de acuerdo a oscuros intereses y donde poco importa el patrimonio arqueológico. Esta es una gran verdad, ojo, hasta ahora. Estamos ante un escándalo de nivel internacional con delitos penales y administrativos, así como informes técnicos, entre otros documentos oficiales amañados por esta mafia.
echando por la borda el reglamento de organización y función del propio Ministerio de Cultura, el propio reglamento de intervenciones arqueológicas vigente y las cartas y normas de conservación que rigen las intervenciones del patrimonio arqueológico a nivel internacional. Debo notar que me he visto en la necesidad de escribir este post por motivos de seguridad ante lo complejo y delicado del tema y la preocupación que causa en esta mafia las posibles consecuencias de que esto vea la luz, a lo cual podría llevarlos a tomar medidas coercitivas contra mi persona. Al respecto, estamos preparando el expediente correspondiente para su presentación a la brevedad a los órganos de control y justicia del Perú, así como las instituciones nacionales e internacionales relacionadas a la protección y conservación del patrimonio arqueológico. Bueno, esta es una denuncia directa con nombre, apellido y DNI de alguien que ha estado en las entrañas del Ministerio de Cultura. Entonces, lo que nosotros siempre hemos repetido en Lima Gris es la mafia que existe ahí. Mafia detectada como los caviares, pero que hasta ahora mantienen sus tentáculos dentro de este ministerio. Yo me pregunto y espero que el actual ministro Alejandro Salas tome inmediatamente esta denuncia para poder investigar todo lo que se menciona en ella. Hay una camarilla, pues, Edwin, pero esto ya no nos sorprende. En los últimos 10 años hemos sido testigos de cosas similares, de camarillas, de direcciones desconcentradas que están llenas de corrupción, que contratan a toda su gente, a todas sus amistades, que depredan el patrimonio cultural a pesar de que deben defenderlo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Dónde está OSI, que es el órgano de control interno de la Contraloría que tiene que encargarse de elevar estas denuncias al órgano central? Es decir, no pasa nada. ¿Dónde están los medios? Bueno, sabemos que los medios, con respecto a temas de cultura, no les importa. Ignoran demasiado. Lo ignoran, le dan la espalda a esos temas porque esos temas no venden, ¿no? Y además no lo conocen, porque hay que conocer un tema para poder abordarlo, ¿no? Es el tema de patrimonio cultural, ojo, material en este caso, que según las leyes nacionales son intangibles, son intocables, se tienen que valorar y cautelar. Sin embargo, depredan, y hay este arqueólogo valiente que está denunciando. Nosotros tenemos conocimiento de que muchos arqueólogos tienen miedo y en los últimos años también han callado. No quieren denunciar porque tienen miedo. Exacto. Yo he estado conversando con un arqueólogo y me dice, lamentablemente, los arqueólogos son cobardes en este país. Son pocos, creo, los que están dejando la cobardía de lado para enfrentar esta corrupción y esta mafia que sigue actualmente en el Ministerio de Cultura. Y eso es lamentable. Lo vamos a seguir repitiendo, lo vamos a seguir diciendo. ¿Por qué? Porque tenemos espacios como este para poder denunciar e informar a todos ustedes lo que viene pasando en un ministerio tan importante. Es súper importante el Ministerio de Cultura, pero lamentablemente se conoce en otros medios muy poco sobre lo que viene pasando interiormente, donde todo se está pudriendo. Y eso preocupa porque esto es año a año. Exacto. Como tú mencionas, el Ministerio de Cultura, que tiene que estar abocado a estos temas, a estas denuncias, trabajar en campo, ir al lugar de los hechos, a los patrimonios, a las huacas, para vigilar, para monitorear. Ese es el trabajo que tiene que hacer, además de los directores de las direcciones que hay en esta cartera. Está dedicado a ser el vocero del presidente. No podemos ver a un titular de una cartera importante como Cultura estar dando conferencias de prensa o hablando con los reporteros gráficos para decir cuál es la agenda del presidente. Por favor, ministro Salas.